Tras semanas de incertidumbre, el jefe del servicio secreto reveló finalmente ante el Congreso qué había en el teléfono de Thomas Matthew Crooks y cuál era su motivación para intentar asesinar al expresidente Donald Trump. Así pues, vamos a descubrirlo. El director del servicio secreto revela detalles impactantes en la corte. Ronald Rowe, actual jefe superior del servicio secreto, declaró que no tenía una justificación del motivo por el que se dejó al descubierto la azotea en la que Thomas Matthew Crooks disparó contra el expresidente Trump. Este punto de vista es el punto de vista donde el equipo de francotiradores de Contador localmente se colocó. La flecha dorada indica desde dónde disparó el tirador. Mirando a la izquierda, ¿por qué no se vio al agresor? Dijo al Congreso. Me dirigí a la azotea del edificio AGR desde donde disparó el agresor y me tumbé en decúbito prono para evaluar su línea de visión. Lo que vi me avergonzó como agente de policía de carrera y veterano de 25 años en el servicio secreto. No puedo defender por qué ese tejado no estaba mejor asegurado, continuó. Cuando me tumbé en esa posición no pude, ni podré, entender por qué no había una mejor cobertura, o al menos alguien vigilando esa línea del tejado cuando era allí donde estaban apostados. Rowe también mencionó que la cabeza de Crooks habría sido fácilmente visible desde la azotea que estaba desatendida. Además, Kimberly Cheatle, que anteriormente había sido directora del servicio secreto, fue atacada por no haber visitado el lugar de la concentración antes de su audiencia en el Capitolio la semana pasada, lo que finalmente provocó su marcha. Además, Rowe dijo que recreó el tiroteo cuando visitó Butler para tener una mejor comprensión de la eficacia con la que un francotirador debería haber sido capaz de identificar a Crooks basándose en la inclinación del tejado. El martes se celebró una inusual audiencia conjunta en el Senado, y tanto el director Rowe como el subdirector del FBI, Paul Abate, hablaron desde sus respectivas posiciones. Ambos afirmaron que había un tipo en el tejado armado con un rifle y que las fuerzas de seguridad locales habían avisado por radio al servicio secreto 30 segundos antes de que Crooks disparara sus balas. Cuando el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, le preguntó sobre los informes de los informantes de que se suponía que las fuerzas del orden debían estar apostadas en el tejado, pero que no estaban allí porque hacía demasiado calor, Rowe respondió diciendo que las fuerzas del orden deberían haber estado en ese tejado, y el hecho de que estuvieran en el edificio es algo que todavía estoy tratando de entender. Además, el FBI había identificado una cuenta de redes sociales que sospechaban que pertenecía al pistolero, según Abate. Aproximadamente en el marco temporal de 2019-2020, hubo más de 700 comentarios publicados desde esta cuenta. Algunos de estos comentarios, si en última instancia son atribuibles al tirador, parecen reflejar temas antisemitas y antiinmigrantes para propugnar la violencia política y se describen como de naturaleza extrema, dijo Abate. Desde el tiroteo, Rowe ha puesto en marcha una serie de cambios en el servicio secreto. Estos cambios incluyen la ampliación del uso de aviones no tripulados, el aumento de los recursos disponibles para las comunicaciones del sitio de protección y la aplicación de un proceso de aprobación más ágil para las solicitudes de personal en los sitios de protección con entornos de mayor seguridad. Rowe y Abate se dirigieron a los comités judicial y de seguridad interior después de que su supervisora, Cheatle, presentara su dimisión la semana anterior. Además, esto se produjo después de una audiencia que duró 6 horas y durante la cual tanto republicanos como demócratas la acusaron de obstruccionismo. Rand Paul, el principal republicano en el Comité de Seguridad Nacional, dijo al hacer su declaración de apertura que las fuerzas del orden locales habían informado a su oficina de que habían advertido al servicio secreto sobre las vulnerabilidades de la azotea donde Thomas Matthew Crooks disparó contra el presidente. Declaró: las fuerzas del orden locales informaron a mi personal de que habían señalado específicamente al servicio secreto la vulnerabilidad del edificio, y se les dijo que se ocuparía de ello. Está claro que no se abordaron estas vulnerabilidades. Asimismo, el presidente del Poder Judicial, Dick Durbin, preguntó por qué no se tomaron más medidas cuando se vio al tirador sosteniendo un telémetro 30 minutos antes del tiroteo. Dijo: me pareció leer que era un telémetro de golf. No obstante, le habría permitido saber a qué distancia se encontraba de su objetivo. ¿No era suficiente? En cuanto a levantar sospechas, creo que sí. Además, el senador Josh Hawley pinchó a Rowe en otro momento de tensión, pidiéndole que explicara por qué nadie había sido despedido por la violación de la seguridad hasta el momento. Hawley preguntó: ¿la persona que tomó la decisión de enviar a Donald Trump al escenario sabiendo que había una situación de seguridad, ha sido esa persona relevada de su cargo? Por su parte, Rowe lo negó. Además, nuevos mensajes de texto que se recibieron el lunes indicaban que los agentes de la ley locales que estaban dotando de personal
el acto del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, estaban muy faltos de personal en los días previos al intento de asesinato. Un oficial anónimo jefe de equipo escribió en una conversación de texto el 8 de julio, 5 días antes del evento, diciendo que habían sido solicitados por Butler para ayudar en el meeting de Trump y que necesitaban 6 efectivos para la asignación de 12 horas. 2 de ellos se ofrecieron voluntarios para desempeñar esa función durante todo el turno, y otros 2 se ofrecieron para repartirse el turno del sábado. Además, el jefe de las fuerzas del orden dijo en el hilo que todos los demás están trabajando, de vacaciones o lesionados, por lo que solo disponía de un pequeño número de efectivos para ocuparse del evento. Además, los chats, que nunca antes se habían visto, ofrecen una cronología que abarca unos 90 minutos, empezando por la identificación de Crooks y terminando con su disparo mortal. Otro agente preguntó en qué dirección se dirigía Crooks, y la respuesta de un agente que permaneció en el anonimato fue: si tuviera que adivinar, hacia atrás, lejos del suceso. Por otra parte, un francotirador de los SWAT reveló nuevos detalles sobre el tiroteo y cómo está relacionado con la distribución de información falsa en Internet por parte de veteranos estadounidenses. SWAT revela detalles y veteranos de EEUU difunden mentiras. Las conversaciones de texto que fueron adquiridas por ABC News indican que un francotirador SWAT local observó al tirador en el trágico evento de campaña del expresidente Donald Trump antes de lo que se había informado anteriormente. ¿No tuvo ninguna comunicación con el servicio secreto ese sábado? Ninguna. No hasta después del tiroteo, creo. Y para entonces, era demasiado tarde. En lo que la policía ha descrito como un intento de asesinato, Thomas Matthew Crooks abrió fuego en el acto que estaba teniendo lugar en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. Así, a las 16:26 horas, es decir, casi 2 horas antes de que se produjera el tiroteo, un francotirador que abandonaba la zona donde se habían reunido los agentes del SWAT local observó a Crooks sentado directamente a la derecha en una mesa de picnic a unos 50 metros de la salida, según el mensaje de texto. Como resultado, los mensajes de texto interceptados se enviaron a los francotiradores que estaban apostados en las inmediaciones del edificio de American Glass Research. Además, el francotirador que informó a los demás de que Crooks estaba escondido en las inmediaciones hizo la observación de que Crooks probablemente conocía la ubicación de los francotiradores. El francotirador escribió: «Porque me veis salir con mi rifle y meterlo en mi coche, así que sabe que estáis ahí arriba». Según un reportaje anterior de ABC News, un miembro del mismo escuadrón de francotiradores reconoció a Crooks como sospechoso menos de 1 hora después. Poco después, el miembro telefoneó al mando local y les advirtió de la presencia del individuo sospechoso. Se realizó una entrevista exclusiva con Aaron Katersky, corresponsal jefe de investigación de ABC News, en la que el escuadrón SWAT del condado de Beaver, que estuvo presente en el lugar del intento de asesinato, y sus superiores hicieron sus primeras declaraciones públicas desde el incidente. Se suponía que íbamos a tener una reunión informativa cara a cara con los miembros del servicio secreto cuando llegaran, y eso nunca ocurrió, dijo Jason Woods, principal tirador del equipo SWAT, y continuó: así que creo que eso fue probablemente un punto de inflexión, donde empecé a pensar que las cosas estaban mal porque nunca sucedió. No teníamos comunicación. La seguridad del acto fue, en última instancia, responsabilidad del servicio secreto, cuyo equipo in situ contó, como de costumbre, con el apoyo de las fuerzas del orden del gobierno del estado, del condado y del gobierno municipal. El Washington Post ha informado de que los agentes del servicio secreto han expresado su descontento por el hecho de que no se les informara de las advertencias. Un portavoz oficial del servicio secreto llamado Anthony Guglielmi se negó a dar una respuesta formal a las declaraciones de Woods y sus colegas. Para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir, dijo que la CIA está comprometida a comprender mejor lo que ocurrió antes, durante y después del intento de asesinato del expresidente Trump para garantizar que nunca vuelva a suceder. Eso incluye una cooperación completa con el Congreso, el FBI y otras investigaciones relevantes. El detective jefe Patrick Young, del condado de Beaver, que también está a cargo de la unidad de servicios de emergencia y del escuadrón SWAT, fue citado diciendo que la coordinación es esencial. «Creo que nuestro equipo hizo todo lo humanamente posible ese día», dijo Young. «En SWAT hablamos mucho de que los individuos no significamos nada hasta que nos unimos como equipo». Además, John David Longo fue capaz de identificar el sonido de la primera pistola disparada en el acto de Trump. Por otro lado, su razón no le dejaba creerlo. El exoficial del Cuerpo de Marines y actual alcalde de Slippery Rock, Pensilvania, compartió sus pensamientos con un news center. «Pensé, vale,
Esto podría ser un petardo, un globo o algo así, añadió. En el segundo disparo, me di cuenta exactamente de lo que era. Durante los espeluznantes segundos que siguieron al disparo, Longo, que había estado desplegado anteriormente en Afganistán como fusilero de infantería, saltó encima de su mujer embarazada y pidió a los demás que bajaran al mismo tiempo. En sus palabras, mi esperanza al unirme al cuerpo de marines e ir a Afganistán, dijo, era que soportaría esos sonidos y esas vistas y esos olores y esos pensamientos y sentimientos para que mi familia nunca tuviera que hacerlo. Al regresar a su casa esa noche, Longo, al igual que un gran número de otros estadounidenses atónitos y a la espera de información, tomó las redes sociales para expresar su agradecimiento, diciendo, «Ya estoy en casa, estoy bien, mi familia está a salvo». Para entonces, el frenesí de la desinformación, las primeras teorías de la conspiración y la retórica violenta ya había estallado en Internet. La nación, que ya se encontraba en una situación precaria, se ha visto impulsada a niveles de tensión política sin precedentes, como consecuencia del intento fallido de un posible asesino de disparar al expresidente Donald Trump, así como de la creciente preocupación por la incompetencia del servicio secreto para salvaguardar el evento. Además, los veteranos, cuya experiencia militar sigue inspirando gran confianza en todo el espectro político, están utilizando su influencia tanto para avivar como para atemperar el debate, y lo están haciendo de un modo eficaz y eficiente. Según Longo, no debería haber ningún veterano que avivara las llamas de una retórica que aumentara el potencial de violencia aquí en casa. A pesar de ello, en las horas y días que siguieron al tiroteo, hubo algunos veteranos que utilizaron Internet para promover falsas narrativas sobre el intento de asesinato. Para ello, utilizaron sus supuestos conocimientos para dar credibilidad a sus publicaciones en las redes sociales. Algunas personas dijeron que el tiroteo fue una operación desde dentro, con la intención de derrocar a Trump, y que los francotiradores tenían la capacidad de matar al tirador si lo hubieran deseado. Según otros, el incidente fue una farsa orquestada para ganar simpatías hacia Trump. Además, un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos notó una gran infestación de ratas del Estado Profundo. Poco después del incidente, incluso algunos políticos expresaron acusaciones que no estaban respaldadas por pruebas. Haría falta una negligencia extrema para pasar por alto el riesgo de un francotirador en ese tejado si te encargaron asegurar el lugar. Fallo épico o algo mucho peor, publicó Warren Davidson, veterano del ejército y representante republicano de Ohio. Según las publicaciones en las redes sociales de las cuentas oficiales y personales de los 95 veteranos que son miembros del Congreso, 4 de las publicaciones indicaban que el intento de asesinato pudo haberse permitido o que fue coordinado de algún modo desde dentro del gobierno. Hubo 11 personas que culparon explícitamente al presidente Biden o a los demócratas del incidente, y 7 de ellas comentaron que no confiaban en que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional o el Servicio Secreto llevaran a cabo una investigación exhaustiva. Aproximadamente 2 horas después del incidente, el senador de Ohio J.D. Vance, veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, expresó su punto de vista en X, que ha tenido más de 18 millones de visitas. En su post decía, «Lo de hoy no es un incidente aislado», y añadió, «La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa». Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump. Además, el representante Dan Crenshaw, republicano de Texas, que sirvió como Navy SEAL en Irak y Afganistán, ha publicado un vídeo en el que critica los tweets realizados por antiguos francotiradores por difundir información falsa. Mucha gente está tratando de engañarte, tratando de enfurecerte, tratando de hacerte creer que, de nuevo, es una operación planeada de antemano, dijo Crenshaw en el vídeo, y añadió, pero hay que conocer al menos los hechos y el contexto antes de empezar a señalar a nadie. Según Crenshaw, hay diferencias significativas entre las medidas de seguridad utilizadas en un mitin presidencial al que asisten miles de estadounidenses y las operaciones contra francotiradores que tienen lugar en Irak o Afganistán. Afirmó, tenemos que recordar también que la forma en que abordamos las amenazas aquí en Estados Unidos, en casa, es increíblemente diferente de la forma en que se abordan las amenazas en una zona de combate. Argumenta que los veteranos podrían tener voces especialmente fuertes a la hora de oponerse a la información falsa y a los llamamientos a la violencia debido a sus experiencias. Afirma, tienen esta oportunidad realmente única de ser firmes defensores de la democracia. Por otra parte, también se ha revelado nueva información sobre los padres de Thomas Matthew Crooks. Detalles impactantes de los padres de Thomas Matthew Crooks.
A medida que las autoridades revelan más información sobre el carácter aislado y la falta de vida social de su hijo, han surgido dudas sobre si los padres de Thomas Crooks pueden ser acusados de los delitos de asesinato que ha cometido su hijo. Habría que probar de alguna manera, más allá de toda duda razonable, que los padres de Crooks le ayudaron a planear este intento de asesinato o que, de alguna manera, sabían lo que estaba haciendo y le proporcionaron algunos medios para hacerlo, dijo a Fox News Digital el abogado Matthew Mangino, residente en Pensilvania. Eso sería difícil de probar, pensaría yo, más allá de una duda razonable. Mangino añadió: la responsabilidad civil es una historia completamente diferente. Para emprender acciones legales contra los padres de Crooks, sería necesario demostrar una preponderancia de las pruebas de que podrían o deberían haber intervenido para proteger no solo al expresidente, sino al público, así como a la víctima que falleció. Al parecer, Crooks investigó a Ethan Crumbley, el tirador del Instituto de Oxford, en algún momento antes del intento de asesinato, según una persona que conoce la situación y que habló previamente con Fox News Digital. En el caso de Crumbley, sus padres fueron procesados y finalmente condenados por 4 cargos de homicidio involuntario en relación con las actividades delictivas de su hijo. En contraste con el caso Crumbley, el caso Crooks es significativamente diferente, en que Crooks es mucho mayor que Crumbley. Durante una conferencia de prensa convocada el lunes, el FBI dijo que el padre de Crooks poseía legalmente el AR-15 que Crooks utilizó para disparar contra el presidente y que había transferido la propiedad a su hijo en algún momento antes del incidente. Además, Crooks compró 25 armas y 6 precursores químicos de materiales utilizados para crear los artefactos explosivos recuperados en el vehículo y la casa del sujeto, tras el atentado contra Trump, según Kevin Rojek, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Pittsburgh. Asimismo, los padres de Crooks habrían declarado a las autoridades que su hijo siempre había estado interesado en la investigación científica, por lo que estaban acostumbrados a recibir en su residencia envíos dirigidos directamente a su hijo. El lunes, Matthew Crooks, padre de Crooks, fue visto saliendo de un edificio de oficinas en Pittsburgh. En respuesta a las preguntas sobre si su familia había detectado o no indicios de alerta antes del atentado contra Trump, se negó a abordarlas. En una entrevista previa con Fox News Digital, el padre del tirador dijo: «Haremos una declaración cuando nuestro asesor legal nos lo aconseje. Hasta entonces, no tenemos comentarios. Solo queremos tratar de cuidar de nosotros mismos en este momento. Por favor, denos nuestro espacio». En un comunicado, el abogado litigante Brian Stewart, del bufete Parker & McConkie de Utah, dijo que nadie debe obligar a los padres a supervisar a un adulto en todo momento, o en cualquier momento. Además, los padres de Crooks han sido extremadamente cooperativos con el FBI hasta ahora en su investigación, según Rojek. Asimismo, los investigadores del FBI no poseen ninguna información que sugiera que Crooks colaboró con ningún otro individuo para llevar a cabo su plan. Si la investigación en curso revelara que el padre de Crooks transfirió el AR-15 a su hijo ilegalmente o tenía alguna razón para esperar que sería utilizado para cometer un delito, entonces serían posibles cargos penales o demandas civiles, dijo Stewart. Sin embargo, hasta ahora, el FBI informa de que no ha encontrado ninguna información que vincule a nadie más con el ataque y no cree que sus padres tuvieran indicios de sus planes para intentar asesinar a Trump. Stewart también dijo que si se encuentra alguna prueba de que los padres estaban de alguna manera al tanto de los planes del hijo para asesinar a Trump, o si los padres fueron imprudentes al ignorar cualquier comportamiento o actividades alarmantes, se podría presentar un caso contra los padres, y su éxito dependería obviamente de la fuerza de las pruebas. Además, Nicole Brenecki, una abogada ubicada en la ciudad de Nueva York, declaró que la edad de Crooks podría ser un obstáculo importante a la hora de presentar cargos penales contra sus padres. Tras la condena de James y Jennifer Crumbley en el caso del tiroteo en la escuela de Michigan, el fiscal podría considerar la posibilidad de presentar cargos contra el padre del tirador de Trump. La mayor debilidad de tal caso sería la edad de Matthew Thomas Crooks. Tenía casi 21 años en el momento del tiroteo, dijo Brenecki. En un comunicado difundido, el FBI se refirió a Crooks como un solitario y muy inteligente, destacando su formación universitaria y su capacidad para trabajar a tiempo completo. Por otro lado, la respuesta de Merrick Garland al intento de asesinato de Donald Trump revela más detalles sobre las razones por las que se produjo el tiroteo. La reacción de Merrick Garland sobre el asesinato de Donald Trump. En una entrevista con NBC News, el fiscal general Merrick Garland expresó su furia por el intento de asesinato del expresidente Donald Trump.
Afirmó que las autoridades deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que un horrible ataque de ese tipo no vuelva a ocurrir. Esto no debería ocurrir en Estados Unidos. Este tipo de fallo de seguridad no es aceptable, dijo Garland en una entrevista exclusiva. Este tipo de ataque horrible contra un expresidente estadounidense no puede continuar. Tenemos que asegurarnos de detener esto. Garland dijo que Trump fue alcanzado por un disparo y que no había ninguna duda de que Trump fue objeto de un intento de asesinato, aunque las autoridades todavía estaban tratando de descubrir el propósito del ataque. El hecho de que el pistolero pudiera acercarse al expresidente fue calificado de extremadamente alarmante por Garland. La democracia no sobrevivirá si la gente decide que la forma en que va a obtener los resultados que desea o cualquier otro motivo que pueda tener es matando a alguien. Por eso tenemos que averiguar qué ocurrió aquí, por qué ocurrió, y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Esta advertencia se produce cuando faltan menos de 100 días para las elecciones presidenciales de 2024. Según Garland, la violencia política va contra el núcleo de lo que diferencia a este país de la mayoría de los demás. Somos una democracia, la gente da a conocer sus opiniones a gritos, pero al final resuelve las cosas votando, haciendo que sus representantes voten y luego aceptando los resultados. Garland también lanzó una advertencia sobre las amenazas a las fuerzas del orden, afirmando que cuando los individuos vociferan las identidades de determinados profesionales de carrera y agentes especiales del FBI, aumentan el peligro que se presenta para esas personas. En su declaración, Garland dijo: «Creo que la personificación de estos asuntos, la invocación de nombres individuales y la identificación de los nombres de personas de carrera que simplemente están haciendo su trabajo, eso sí pone a la gente en peligro». Garland también lanzó una advertencia de que la democracia no sobrevivirá si los que perdieron las elecciones continúan disputando los resultados de las elecciones, a pesar de que Trump ha seguido creando dudas sobre la conclusión de las elecciones en noviembre de 2020. Garland dijo: «Esto es una democracia, y en una democracia, la gente, como he dicho, discute entre sí a gritos, se grita, está en desacuerdo, y luego vota. Y así es como resolvemos los asuntos», continuó Garland. «Siempre habrá un ganador y un perdedor, y los partidarios de esa persona siempre estarán disgustados. Pero en una democracia tenemos que aceptar los resultados. De lo contrario, la democracia no sobrevivirá. Puedo decir que las elecciones estadounidenses son las más seguras del planeta, y todo el mundo tiene que aceptarlo si queremos que nuestra democracia sobreviva». Garland afirmó que es responsabilidad del Departamento de Justicia garantizar que las elecciones sean justas, seguras y protegidas, y que el DOJ hará todo lo que esté en su mano para que así sea. Esta declaración se hizo en vísperas de la primera certificación electoral que tiene lugar desde el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. Durante la reunión, Garland dijo que se habían aprendido lecciones del 6 de enero. Garland también dijo que no estaba de acuerdo con la sentencia dictada por la jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, que afirmaba que su nombramiento del consejero especial Jack Smith se hizo violando la Constitución. «Elegí esta sala para esta entrevista. Esta es mi habitación favorita en el Departamento de Justicia. Es una biblioteca jurídica. Durante más de 20 años fui juez federal», dijo Garland. «¿Parezco alguien que cometería ese error básico sobre la ley? No lo creo». Inmediatamente después de la decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial, Garland hizo hincapié en la necesidad de mantener la independencia y un amortiguador entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Este es un tema importante entre los antiguos miembros del Departamento de Justicia que han apoyado a Kamala Harris para la vicepresidencia. En otras palabras, les preocupa que si Trump se quedara sin control, utilizaría el Departamento de Justicia en un segundo mandato para llevar a cabo sus venganzas personales y evitar que él mismo y sus propios amigos políticos rindan cuentas por actos ilegales. Creo que las lecciones de Watergate son que tiene que haber una separación entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, ya sea una separación legalmente requerida o una separación política que es necesaria para garantizar la confianza en el Estado de Derecho, para garantizar la confianza en que nuestros esfuerzos de aplicación de la ley no son políticos. De un modo u otro, tenemos que hacer esa distinción, y eso es lo que hemos establecido en esta administración, dijo Garland. Garland dijo que era un trabajo muy difícil convencer a los estadounidenses de que el Departamento de Justicia operaba de forma independiente, a pesar de que los asesores especiales que nombró investigaron las actividades del presidente Joe Biden y lograron una condena contra su hijo, Hunter Biden. Internamente, lo que hacemos es asegurarnos de que cada fiscal sepa que su trabajo es hacer lo correcto en un caso individual,
Excluir la política de cualquier forma de sus consideraciones, dijo Garland. Ese ha sido un mensaje en el Departamento de Justicia desde que llegué, en los años posteriores al Watergate, que como parte de nuestros principios de enjuiciamiento federal, es parte del ADN de cada fiscal federal. Si ha disfrutado viendo este vídeo, no deje de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.